y damos paso a nuestra siguiente charla del día, en la cual me permito presentar a Óscar Escobar, quien nos va a presentar una charla muy interesante sobre cómo la inteligencia artificial está impulsando la competitividad del agrocolombiano. Entonces, mientras nuestro profe se prepara, les cuento que él es ingeniero agrónomo y magíster en geomática con más de 15 años de experiencia en el sector agropecuario y agroindustrial. Él es especializado en producción sostenible y aplicación de tecnologías emergentes en el agro colombiano. Actualmente también él es docente de la CUN. Aquí tenemos a varias personas de la CUN. Entonces, te damos el paso, profe Oscar, para que puedas iniciar con tu presentación. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Hola Karen, muy buenas noches. Gracias primero que todo por la invitación por parte de Ingenio Colombiano a este seminario de Industria Activo, en donde pues bueno, estamos aquí justamente viendo también que ya tenemos varias personas conectadas desde el canal de YouTube, más de 150 personas también que nos acompañan desde varias plataformas. Como lo comentaba Karen, mi nombre es Óscar Escobar, soy docente de proyección social de la CUN y me permitieron ser partícipe de esta charla enfocada a la inteligencia artificial en la agricultura. Permítanme un momento aquí. Uy, ustedes están viendo mi charla, mi presentación. Sí, señor. Listo, gracias. Solo para confirmar para que todo vaya muy bien. Bueno, antes que nada, pues creo que es bien interesante haber escuchado la anterior presentación sobre la ingeniería de procesos y cómo la inteligencia artificial puede colaborar y contribuir a mejorar este tipo de entornos. Definitivamente creo que va a ser muy interesante la jornada de hoy, ya que vamos a poder contrastar varias ópticas, ya una desde un avance bastante interesante que nos acaban de socializar. Y por otra parte, también poder mirar qué es lo que está sucediendo actualmente en el agro colombiano. Yo sé que hay personas conectadas en Latinoamérica en general, así que a todos los que se van uniendo, bienvenidos y vamos a arrancar entonces con nuestra presentación. Entonces, para iniciar esta presentación, yo me permití, pues primero compartirles un documento que me parece que es muy interesante, que es justamente cómo la FAO, justo antes de pandemia, eh, realizó, bueno, primero quiero arrancar con estos bellos paisajes cafeteros de nuestra Colombia. Qué bonito iniciar una charla del agro, pues con este tipo de entornos muy nuestros, patrimonio de la humanidad, el paisaje cafetero. Y mencionarles que la FAO, a través de un documento muy interesante que les dejé, que les dejamos ahí en el canal de YouTube, eh, realizó una investigación en toda Latinoamérica, bueno, no, en toda Latinoamérica no, a nivel global, sobre el porcentaje de retos agrícolas que a nivel mundial perciben los agricultores. Es decir, aquí no estamos hablando de qué es lo que percibe el agrónomo, el ministro de Agricultura, no, cuáles son esos retos principales que permiten, perdón, que perciben los agricultores a nivel mundial. Y dentro de esos retos agrícolas, uno de los principales y más destacados que se mencionan son principalmente el 25% el tema del cambio climático, un 18% escasez de agua, un 20% degradación del suelo, un 15% pérdida de biodiversidad, que si sumamos en conjunto estos que acabamos de mencionar, 25 cambio climático más 20, 45 degradación del suelo más 18 escasez del agua 45, 55 y 63 y otros 15 de biodiversidad, estamos hablando casi de un 75% en donde nuestros agricultores perciben que el riesgo todavía sigue siendo un tema productivo y tan solo un 12% perciben que uno de los mayores impactos que tiene la agricultura a nivel mundial es el acceso limitado a la tecnología.
y un 10% pues todo el tema del mercadeo inestable. Creo que eso habla bastante de cómo nuestros propios agricultores y la agricultura en general a nivel mundial concibe que la tecnología aún no viene siendo algo tan, posiblemente no es que no consideren que no sea importante, sino muy posiblemente tengan otras prioridades en su proceso productivo y en sus procesos pues rutinarios de la agricultura global. Esto es muy interesante, pues porque esto nos va a poder permitir introducirnos a lo que es la inteligencia artificial en la agroindustria el día de hoy. Porque si lo miramos, podemos, por el contrario, ver que las investigaciones que he reportados en los buscadores y las investigaciones que se hacen normalmente en el agro, pues por el contrario van es crecientes. Es decir, pareciera que por un lado la academia va investigando y desarrollando, y es supremamente valioso el esfuerzo que hace la academia a través de todos los artículos publicados en donde se une lo que es la inteligencia artificial, perdón, y la agricultura, y cómo desde el año más o menos 2005 empiezan a aparecer artículos asociados a lo que es la inteligencia artificial unido con la agricultura. Hasta que estamos ya ahorita en un punto en donde pues estamos en un pico de más de 1000 publicaciones. Y pues entonces nos decimos, a ver, por un lado, las investigaciones en inteligencia artificial y agricultura están disparadas en estos momentos, pero no llegan a agro. El productor todavía no percibe esa necesidad de tecnología y de adopción de tecnologías en la mayoría de los casos. Estamos hablando que tan solo un 12% siente esa necesidad. Y en ese sentido, pues creo que es bastante interesante ver cómo las investigaciones, por ejemplo, que ahorita tiene la academia. Aquí les traigo, por ejemplo, un simple ejemplo de las miles que hay en estos momentos. Inteligencia artificial y biotecnología hacia una agricultura sostenible y eficiente. Esa es una investigación de México bien interesante. Pero ¿cómo se empieza a ligar la inteligencia artificial, la biotecnología y la sostenibilidad en todo este contexto? Y yo voy a tener que ser como tal vez la presentación un tanto eh, transparente. Bueno, no, todas han sido transparentes, pero tal vez un poco dolorosa en cuanto a nuestro agro, porque a pesar de que se han hecho muchísimos esfuerzos bien valiosos que vamos a ver en estos momentos, perdóname que aquí esto se me rayó, pues creo que también es importante mencionar el contexto actual de la agricultura, al menos en Latinoamérica. Eh, a lo largo de la humanidad, pues a lo largo de nuestro desarrollo académico, nosotros como Homo sapiens, como incluso un tanto con el ego de la ciencia, de la especie que domina el planeta, nos hemos enfocado mucho en hacer investigaciones de neurociencia, en cómo nuestra inteligencia y nuestro cerebro, que hay que rescatar, eso es un órgano valioso que hoy en día seguimos intentando comprender todos sus procesos de cómo percibimos, cómo comprendemos, cómo predecimos, cómo manipulamos nuestro mundo actualmente. Y sigue evidentemente todo este tipo de avances. Pero a partir de más o menos, no menos de 5 o 10 años, también se está de manera paralela desarrollando todo un proceso de una inteligencia artificial. Yo a veces, y se los confieso, no sé si está tanto un poco el ego del humano en la ciencia que quiere que todo gire en torno a él, en donde percibe, no se imaginan lo difícil que fue conseguir una imagen de inteligencia artificial que no tuviera un aspecto humano. Pareciera que fuera una competencia y la verdad yo creo que es muy diferente. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta que evidentemente y sin lugar a dudas a lo largo de esta semana nos hemos dado cuenta en las múltiples charlas que es una herramienta que llegó para quedarse y en la agricultura ahorita vamos a ver unos ejercicios y unos casos supremamente interesantes de cómo la inteligencia artificial nos va a poder permitir desarrollar muchos modelos a nivel de producción sostenible en la agroindustria.
También vamos a ver una parte en donde la inteligencia artificial se puede convertir en un mundo distópico más que utópico y en donde efectivamente se está generando una segregación al pequeño productor, que hay que hablarlo también. Pero antes de adelantarme y no hacer mucho spoiler frente a eso, creo que lo más importante para iniciar con todo es pues empezar a hablar un poco de qué es la inteligencia artificial. Tengo que también confesarles que hoy en día la tecnología, y ustedes lo saben y lo hemos vivido todos a lo largo de estos años, pues nos hemos dado cuenta que lo que hace un mes se hacía, o en el siguiente mes ya sale una herramienta nueva y en los 3 meses y en el siguiente año las herramientas hoy en día van evolucionando a un nivel supremamente rápido. Y en ese sentido, pues creo yo que es muy importante que nosotros comprendamos que el caso de la inteligencia artificial también es justamente este tipo de conceptos que van evolucionando con el tiempo. Encontrar hoy en día una definición de inteligencia artificial, la verdad es que es bastante, me fue un tanto, no porque no hubieran, sino porque creo que habían demasiadas visiones y me gustó mucho la que me permití traerles el día de hoy acá. Y no es fácil, se los digo. A veces la gente empieza y créanme que estuve mirando en varias consultas y empezaba de una vez a hablar, la inteligencia artificial te permite, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Y a pesar de que la definición que les traigo el día de hoy para compartir es un tanto aparentemente ladrilluda, creo que nos permite comprender un poco qué es. A veces pensamos que es un cerebro por allá en un servidor que está generando un montón de soluciones a las personas o está conspirando incluso contra el hombre, en fin, un montón de cuestiones, a pesar de que no debemos olvidar de que la mayoría de la tecnología que hoy en día nosotros estamos usando proviene literalmente de las investigaciones bélicas. Es una realidad. El Internet empezó como un arma militar. Los radares igual, los satélites, absolutamente, los celulares, todo absolutamente viene de ahí. ¿Por qué pensar que la inteligencia artificial no podría venir de igual forma? O incluso, a pesar de que no podemos mencionarlo para que no nos baneen este video, hay drones, ya la gente, hay personas que no pilotean para bombardear, simplemente mandan un dron y lastimosamente se genera toda la tristeza bélica que no podemos obviar, incluso pensando en lo que está pasando hoy entre India y Pakistán. Entonces, espero que esto no vaya a salir, porque ahora tras del hecho tenemos que pensar las maneras de decir las cosas, porque el algoritmo, pues incluso a uno lo cohíbe de la transparencia con la que deberíamos tener en nuestras redes sociales. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos y volvamos nuevamente a lo que podría ser una definición al día de hoy de lo que podría ser la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial, muchas personas, bueno, hay un texto muy bonito en McGraw-Hill sobre inteligencia artificial, muy ameno, muy accesible, que menciona que un agente, la inteligencia artificial es un agente, no es un ser, no es un cerebro, no, es un agente racional que puede ser visto como percibiendo su entorno. Y cuando menciona el entorno, menciona justamente lo que es esta realidad o la realidad que él percibe como tal mediante los sensores o información y actúa sobre ese entorno cuyo alcance tiene por medio de actuadores, es decir, por medio de acciones. No nos, esta es una definición, digamos que un tanto eh, un poquito parece pesada, pero ya se van a dar cuenta ahorita cómo es de aplicable a la agricultura con unos ejemplos muy claros. Aquí en la parte final del por medio de actuadores es la acción que yo espero que tenga esa inteligencia artificial para lo que yo esté necesitando, como se comentaba ahorita en la charla anterior. Entonces, cómo estos sensores de información que tiene la inteligencia artificial yo la voy nutriendo y le voy pidiendo que me vaya desarrollando y solucionando, pues con base en lo que yo vaya requiriendo. Pero tal vez para aterrizar un poco más esta definición, vamos a ver diferentes tipos de estos agentes racionales
muy aplicados a lo que es la agricultura hoy en día. Y por supuesto que hoy en día nos tenemos que apoyar muchísimo en esta parte introductoria de las redes. Así que prepárense porque vamos a arrancar hablando de los tipos de inteligencia artificial con base en esta visión. Uno de los primeros agentes racionales que encontramos, bueno, está la definición de Russell y Norvin en el año pasado, esta es una definición relativamente calientica, y uno de, de los tipos de agentes racionales que podemos nosotros encontrar es el tipo de agente de reflejo simple. O sea, no, profe, pero se supone que vamos a simplificar la vaina. Ahora, ¿qué es el reflejo simple? Tranquilos, muy sencillo. Un agente de reflejo simple es cuando este agente selecciona acciones en función de la percepción actual, ignorando el resto de historial. Aquí no hay que consultar la base de datos que le metí. No, no, no. Yo le digo, haga esto con base en estos criterios y usted lo hace. Sencillo. Y creo que uno de los mejores ejemplos que podemos mostrar el día de hoy es esta interesante innovación que les traigo sobre cómo se puede cosechar hoy en día con inteligencia artificial y drones. Este es el futuro de la agricultura, pero un pequeño detalle, esto que ven ya es el presente. Tevel inició pruebas hace 2 años, pero en el último año ha logrado perfeccionar y lanzar comercialmente su sistema que combina inteligencia artificial con drones para cosechar frutas y vegetales. Lo hace casi a la perfección. Puede analizar qué frutas escoger, cuáles no, las maniobra súper bien, no daña el alimento y puede sacar todo tipo de estadísticas, puede trabajar de día y de noche y es muy perfecto. Ya está operando en Chile, está operando en Estados Unidos y en algunos países de Europa. ¿Cómo se imaginan en unos años que será la agricultura en todo el mundo? Fíjense cómo, en este caso muy sencillo, ya hoy en día se está reemplazando todos estos procesos de, por ejemplo, la cosecha de las producciones con drones que les dan unos parámetros justamente en donde esa gente de reflejo simple, usted cosécheme una naranja, una manzana, un aguacate que cumpla con estos criterios visuales. Entonces, que tenga este tal grado de maduración, este índice de maduración. Y esto ya se está usando, como ustedes lo escucharon, confírmenme que lo escucharon, por favor, en Chile, en Estados Unidos e Israel. O sea, ya esto viene siendo una realidad en donde es un claro ejemplo de cómo puedo yo tener un agente de reflejo simple. Le doy una orden simple, haga esto, y él trabaja de esta manera. Creo que hay todavía un debate ahorita en la charla anterior con el ingeniero que nos está, con el doctor que nos estaba acompañando, sobre el tema de si esto nos puede llegar a quitar empleos o no. Y creo que es un debate que tenemos que resolver, no lo podemos obviar, porque definitivamente sí tenemos que pensar que a pesar de que se puedan perder empleos, muy posiblemente estos empleos rutinarios sí lo deba hacer una máquina. No sé, eso sí también lo dejo a criterio de ustedes. Pero muy posiblemente, más bien, esta persona que hace estos empleos rutinarios, continuos, pueda más bien capacitarse en el análisis y en el manejo de este tipo de tecnología. Pues para que evidentemente tenga, digamos que un nivel mayor de control sobre este tipo de procesos rutinarios nuevamente. Es un debate que yo creo que todavía hay que resolver porque efectivamente creo que sí la inteligencia artificial va a impactar muchísimo el tema de los empleos y es evidente, o sea, pues no sé, para mí, no, no, a veces la palabra evidente suena un tanto odiosa, pero si una máquina y trabaja de día, trabaja de noche eh, y va a hacer una misma labor, una labor rutinaria, que también creo yo que las labores rutinarias a veces deberían ser usadas por las máquinas y más bien los humanos deberían dedicarse a procesos creativos, de imaginación, de todo lo que estamos viendo justamente en esta semana. Pues creo que es también interesante ponerlo sobre la mesa, cómo va a impactar eso en nuestros entornos.
sobre todo en el campo que se requiere mucha mano de obra para este tipo de procesos rutinarios. Otro tipo de inteligencia artificial, digamos que esta es la más básica. Le decimos a la máquina, vea, nena, ve y tráeme manzanas rojas o tráeme manzanas con tal índice de maduración. Y hay unos niveles y los sensores que hoy en día manejan este tipo de drones, pues tienen hasta nivel infrarrojo, infrarrojo cercano, infrarrojo medio. Es decir, unas visuales que ni siquiera nuestro ojo tiene. Nosotros pues, solo vemos en el rango visible, pero este tipo de sensores pueden mirar en un rango del espectro que nosotros no. Entonces creo que ahí hay un tema bastante interesante también que analizar. Ahora miremos otro tipo de inteligencia artificial. Miremos el tipo de agentes basados en modelos. Los agentes basados en modelos ya son un poco más estructurados y toman acción basados en el registro e historial de datos. Aquí tenemos un claro ejemplo, ChatGPT, inteligencia artificial para toda la creación, por ejemplo, de textos, para todo el tema de apoyo. Cuando yo, y creo que se ha mencionado a lo largo de esta semana, una inteligencia artificial, el algoritmo, excepto de la inteligencia artificial generativa, pero el algoritmo que normalmente usamos en muchas de las herramientas de inteligencia artificial, está construido con base justamente en las conversaciones que nosotros tenemos continuamente, en todas estas dinámicas que tenemos nosotros los humanos. Por eso hoy en día, cuando vemos inteligencias artificiales con las que chateamos y se nos hacen muy humanas, uno, qué día, por ejemplo, aquí entre nos les comento una situación para los que son de Colombia, y ya somos más de 300 aquí en YouTube. Oye, un saludo también a la gente de Zoom que está viéndonos por allá. ¿Qué día le escribí a ChatGPT una cuestión? Me dice, uff, me parece muy bacano que tú puedas, y me quedé y le dije, muy bacano, dijiste. Sí, bacano es un término que hoy en día ya saben en dónde estamos ubicados geográficamente. Ya la inteligencia artificial sabe cómo hablarle incluso de manera particular a cada uno de nosotros. Pero no es porque sea un cerebro que diga, este man le va a encantar que yo le diga la palabra bacano o algo así que se usa mucho en Colombia para decir algo que es chido en México, no sé, bien, bueno. En fin, pero es muy interesante, primero, ver cómo se está adaptando a cada uno de los procesos personales, pero también no podemos, digamos que, caer como la inteligencia artificial, y lo hablamos ahorita, de este tipo de alucinación humana, haciendo un poco el comparativo con la inteligencia artificial, en donde creamos que es que de verdad estoy hablando con un ser que es capaz de comprenderme. No. Realmente la inteligencia artificial lo que hace es que en todo su historial de la cantidad de conversaciones, chat que nosotros tenemos continuamente en redes sociales, en Instagram, por WhatsApp, por todas partes, mira cuáles son esos procesos más empáticos de hablar con otra persona y lo trae aquí a colación. Y ese es justamente el tipo de inteligencia artificial basado en modelos. Ya hay entonces una información, no es simplemente lo que usted vea rojo con tal índice de maduración, coséchelo y que no tenga manchas. No, aquí ya hay un histórico y ese histórico se debe ir renovando. Como ejemplo, creo que hay muchas aplicaciones, o sea, no alcanzaría esta charla para hablar de la cantidad de aplicaciones que podríamos tener. A mí me gustan mucho las aplicaciones y me perdonan, yo pues soy agrónomo, como lo mencionaba ahorita Karen, y a mí me gustan mucho las aplicaciones de identificar plantas, identificar estas, por ejemplo, una planta que tengo en mi jardín. No es que mi aplicación es Plantix, descarga. No, esta es una aplicación que me pareció supremamente interesante porque hay una comunidad de personas que nos gustan las plantas y efectivamente ahí tiene todo un historial. Usted sube la foto, esta es tal planta, esta es tal otra, tomar una foto, el diagnóstico, cómo la puede, póngale luz, póngale suelo, póngale agua, un montón de cuestiones, un poco tanto tal vez de plantas ornamentales o plantas de interior, pero que también hacen parte del mundo agro y que se basa justamente en todo el historial que va generando, pues en la medida en que va avanzando el tiempo. Entonces, pero hay muchísimas aplicaciones, muchísimas en torno a este tipo de agentes basados en modelos. Viene otra,
que ya no solo se basa en la información. A veces la información no es suficiente en muchos procesos productivos y la verdad es que tenemos entonces una tercera que es un poco más compleja y son los agentes basados en objetivos. Eh, en este caso, el objetivo viene siendo, por ejemplo, un tractor. Un tractor al que yo le digo, vea, necesito que en estas 10, 15, 20 hectáreas usted me are, pues me haga el pase de rastras, haga el pase de cinceles vibratorios, la rastra que uno le coloque al tractor y que lo haga de la manera más eficiente. Yo ahí le entrego el terreno, viejo, usted verá cómo hace su mejor recorrido, por favor, que sea el más eficiente posible. Y entonces aquí ya hay un objetivo como tal y varía de acuerdo al terreno. Entonces, aquí ya tenemos un reto diferente para la inteligencia artificial, porque no es posiblemente basado en el histórico o en la información que ya tiene, sino que ya aquí tiene que analizar un área. Aquí ya tiene que pensar cuál es el recorrido más eficiente, si lo hace más en vertical, longitudinal o en horizontal, en donde los recorridos pueden ser más cortos. Entonces, aquí ya hay un reto mucho mayor, pero tal vez algo que nosotros debamos a entender y con lo que les comentaba ahorita, definitivamente tenemos que pensar y ser conscientes y no quiero decir con esto que las labores del campo que sé, porque he estado ahí con el asadón en mano, a pesar de que son muy rutinarias, no necesariamente significa que sean lo mejor. Hay unas labores que son muy duras y los que estamos en el campo sabemos que el campo es de trabajo pesado. Y si hoy en día podemos disponer de una tecnología que nos permita disminuir esas labores fuertes, pues es muy interesante. Y por eso el día de hoy, apoyándonos nuevamente en nuestra red social favorita, TikTok, pues les traigo unos videos que nos permiten entender un poco cómo son los agentes basados en objetivo. Y para eso, pues les muestro los tractores que hoy en día ya no necesitan una cabina para una persona. Ya hoy en día usted los maneja, le dice, necesitamos esta vaina, hágame el recorrido más eficiente y efectivamente ellos se encargan de este proceso. Y adicionalmente aquí nos explica un poco cómo funciona ese tipo de tractor ya sin necesidad de tener a alguien que lo maneje. Ay, perdón, espérame. ¿Sabes cómo funcionan los tractores autónomos? Siguen siendo vehículos agrícolas, pero no necesitan un conductor. No tienen cabina. Funcionan gracias a sistemas GPS, cámaras de 360 grados, radares y sensores que detectan obstáculos y calculan la mejor trayectoria para la siembra, el cultivo, el riego y la cosecha. Gracias a ellos, somos más efectivos y precisos en nuestras tareas agrícolas, ahorramos dinero y reducimos el consumo de combustible y las emisiones de efecto invernadero. Los tractores autónomos se convierten en una herramienta muy valiosa para la agricultura sostenible. ¿Quieres saber más sobre Agricultura 4.0? Visita nuestra web. Bueno, digamos que hasta ahí llegamos, pero si nos damos cuenta, hoy en día todos estos procesos rutinarios que se llaman, pues están justamente en todo ese proceso de transformación a través de lo que ya no es agricultura 4.0, sino la agricultura 5.0, que menciona justamente Agrosavia en sus múltiples investigaciones. Y el último tipo de tecnología o de inteligencia artificial, perdón, son los agentes basados en utilidad.
Digamos que los agentes basados en objetivos que veíamos ahorita son un poco dicotómicos en cuanto a este es el mejor camino y estos no, y ya. Se queda en esas dos variables, sí o no, o esto es lo correcto y estos son los que no son correctos, ¿sí? Hoy en día tenemos ya los agentes basados en utilidad y aquí ya hay muchas más variables que evidentemente pues lo que buscan es maximizar, como su nombre lo dice, la utilidad esperada en los resultados. Es decir, acá ya y aquí tengo que ser muy, sacar el pecho por nuestro agro colombiano, en parte porque ya se van a dar cuenta ahorita del mundo oscuro de la inteligencia artificial en el agro en donde hay sectores que van liderando muy bien todo este proceso. La caña, por ejemplo, tiene un, o sea, un cultivo, los ingenios de caña han adoptado muy bien las tecnologías de sistemas de información geográfica, drones en la agricultura. Perdónenme. Todo este tipo de inteligencia artificial asociada a sus producciones, pues porque tienen los datos. Ellos históricamente saben cuánto producen esta variedad de caña, cómo se maneja, cuánta agua necesita, y eso les permite ser muy eficientes. Y por eso, al ser así de eficientes con sus recursos, con sus fertilizantes, con el agua que usan, pues maximizan la utilidad. Y entonces, en este caso, el agente basado en utilidad ya no es una meta de este sí y este no, sino ya tiene que tener en cuenta múltiples variables para tomar decisiones que maximicen la utilidad. Tiene que tener en cuenta fertilizantes, tiene que tener agua, tiene que tener en cuenta incidencia de plagas, de enfermedades. Y en ese contexto, uf, no solo caña, disculpen, aquí estarán los de La Palma diciendo, y nosotros, que los del arroz también, los de flores en Sabana de Bogotá, los de banano también se están metiendo a todo este tema muy fuertemente. Son agroindustrias poderosas, muy, muy, muy interesantes. Y la verdad es que las investigaciones que se están haciendo últimamente son preciosas, hay que decirlo. Por ejemplo, o sea, aquí no quiero tampoco traer toda una base de datos de investigaciones, pero este, por ejemplo, que salió creo que el año pasado o a principios de este año, predicción espacial del rendimiento del cultivo de caña de azúcar mediante aprendizaje de máquina, lo que hablaba ahorita nuestro compañero anterior sobre el machine learning. ¿Cómo les enseñamos a las máquinas mediante la predicción espacial a que mejoren el rendimiento productivo de los cultivos y entonces hacen mapeos y hacen una cantidad de algoritmos que le permiten llegar a unas conclusiones en donde se maximiza la utilidad? Y acá traigo una, pero realmente, y aquí me disculpan acá en 2 minuticos, estuve mirando varias investigaciones que ustedes pueden acceder al repositorio de la Universidad Nacional. Y hay muchas otras universidades que también trabajan todo este proceso, pero tal vez hay una de las mujeres en el agro que uno debería, y me parece importante mencionarlo. Esta tesis fue dirigida por la profesora Yolanda Rubiano de la Universidad Nacional. Qué mujer tan tesa, de esas mujeres que uno, o sea, de verdad se le quita el sombrero y hasta son de esas mujeres que deberían hacerle una escultura en la Facultad de Ciencias Agrarias, porque son, o sea, son mujeres maravillosas y hay muchas, pero qué bueno también poder mencionar que en el agro existen mujeres brillantes, o sea, pero es que de verdad es un nivel que yo digo, profe, también hay Día de la Madre, no sé, Día de la Mujer, sal y toma, es gente entregada a la investigación de una forma apasionada, bonita, y saca unas herramientas. Es que no son solo documentos, herramientas para que el agro pueda ser cada vez más tecnológico. Y hay muchas personas, no quiero solo decir que la profe Yolanda, hay muchísimas mujeres, también hombres enfocados en esto, pero me pareció supremamente interesante este documento dirigido por ella y ella, uf, pero es de exigencia fuertecita. Entonces, es muy interesante todo este tipo de tecnologías, pero creo que a pesar del contexto que hemos visto ya en este tiempo de cómo la inteligencia artificial a través de sus diferentes tipos de agente que usa para lograr objetivos, para lograr utilidad, para lograr simplemente una cosecha, se pueden ir adoptando,
Pues creo que también es importante mencionar que en la inteligencia artificial en la agroindustria tiene dos funciones, pero antes de eso, y le voy a pedir aquí el favor a Karen, discúlpeme, que para si me pueden ir rotando la asistencia, pues para que me colaboren firmándola. Aquí también le pueden aquí tomar un pantallazo al QR. Ya hoy en día la asistencia, todos ustedes ponen su camarita y ahí puede también registrar la asistencia para colaborarme. Esta es una charla de proyección social de la CUN en donde lo que buscamos es sacar la academia al campo y a nuestro agro colombiano. Tocaba hacer ahí el momento, pues porque van a ver la asistencia aquí en el chat para que me colaboren con ella. Pero Tranquilo, volviendo profe, al ya tema, se compartió en YouTube. gracias, Sí, señor, gracias. tranquilo. Súper. Entonces, y aquí la pueden ir también los que tengan la camarita, por favor. Entonces, fíjense que dentro de la inteligencia artificial en la agroindustria tenemos esa utopía agrícola en donde muchas veces pensamos realmente cómo la inteligencia artificial puede salvar nuestro agro. Porque para nadie es un secreto, pues que el agro y todos los sectores hoy en día, el mundo yo creo que está en un proceso y no es por generar miedo, no, pero pues tenemos que ser sinceros que la sostenibilidad está bastante entredicho. Los objetivos 2030 pues muchachos, no quiero ser yo el gurú, pues porque para eso existen otros como Bill Gates, pero realmente no se va a cumplir ninguno, al paso como vamos. Y pensar también que la inteligencia artificial va a solucionar todos los problemas, porque profe vio los drones, vio el tractor sin conductor, vio la cantidad de escenarios posibles. Yo creo personalmente que hay una utopía agrícola que sería muy bonito poder llegar a ella, pero creo que también hay otra cara y es la distopía insostenible. También tenemos que ser muy conscientes que la inteligencia artificial, a pesar de que en esta semana hemos terminado enamorados de la inteligencia artificial, también se puede convertir en una distopía completamente insostenible. ¿Y a qué me refiero con esta distopía insostenible? Para empezar, eh, la inteligencia artificial se puede convertir en una nueva frontera o barrera para el pequeño productor. Y discúlpenme, hay que decirlo. Los ejemplos que nosotros estuvimos viendo ahorita, pues es gente con plata. Hay para comprar el dron, para comprar, en fin, gente con recursos. Y está bien, no estamos aquí tampoco diciendo, es que la gente con plata, ¿por qué? No, es que qué bueno y qué bueno que la agricultura salga adelante, pues desde que tengamos los recursos. Pero para serles sincero, todos los que estamos acá en estos momentos estamos sentados en una silla y en el mejor de los casos estamos conectados a nuestro Wi-Fi y con nuestro portátil, escuchando estos, muy contentos y aprendiendo bastante en esta semana de la investigación y de la inteligencia artificial. Pero en el agro no es lo común. Mientras que muchas veces nos emberracamos en nuestras sillas y en nuestros sofás porque se nos fue el Wi-Fi. En el agro, el problema o la felicidad más bien es que lleguen. Entonces, resulta que todos estos procesos tecnológicos asociados a la inteligencia artificial se vuelven es una nueva frontera o una barrera para el pequeño productor. Nosotros hace poquito estuvimos apoyando una iniciativa de comercio electrónico. ¿Cómo hacer para que el productor logre llevar sus productos a redes sociales, que venda por WhatsApp, que se meta en todo el tema tecnológico? Y una de las principales barreras que encontramos es que no tenían correo. Ahorita escuchaba la anterior charla decía yo, wow. Decía, no, uno de los principales limitantes que tiene la ingeniería de procesos y empezaba con todas estas infraestructuras y todos los códigos y los algoritmos y todo este tema tan interesante de la inteligencia artificial. No me imagino cómo sería ese tipo de procesos en el agro, donde ni siquiera tenemos acceso a Internet. No, yo en mi caso represento al programa de administración de empresas agroindustriales. Y a pesar de que pueda sonar anecdótico, que en algunos casos yo tuve estudiantes que me decían, profe, es que estoy aquí intentando agarrar señal y literalmente estaba subido en un árbol intentando coger señal
Suena medio gracioso, pero la verdad es que es supremamente triste. Y no pasa solo en Colombia, es en nuestro agro, normalmente en Latinoamérica, en donde realmente esa adopción de la tecnología es un limitante muy fuerte. Entonces, en ese sentido también tenemos que ser conscientes que el uso de la tecnología en la agricultura, al menos colombiana, y este es un reporte que salió en el 2023 por parte del DANE, que pues para los que no estén en Colombia, es nuestro departamento administrativo de estadísticas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, mencionaba que el uso agrícola del suelo para cultivos está usado en un 13,5%. De 33 millones de hectáreas que tenemos, solo estamos usando el 13,5%. Y eso tiene otro contexto social que no es de este seminario. Pero tal vez uno de los porcentajes también más alarmantes es que el 10% de las unidades de producción, menos del 10% cuenta con tecnologías de información y comunicación. Y tan solo un 1,7% de las unidades de producción cuenta con Internet. Entonces, yo sé que nos unimos aquí. No, profe, a mí me interesa mirar lo de la inteligencia artificial en la agricultura. A mí no me venga a hablar. No, tenemos que hablar también de esa agricultura que está relegada de la inteligencia artificial y de la tecnología digital y de las TIC en general. Y ahorita justamente les voy a cerrar con un contexto bien bonito, volviendo al tema de la inteligencia artificial para este tipo de situaciones en nuestro agro. Porque la agroindustria va al pelo, va de lejos en una cantidad de procesos brillantes. Y qué bueno. Pero ¿y el pequeño productor qué? Entonces, en ese sentido, no lo digo yo aquí, "Ay, es que el profe siempre... No, no, no. Miremos, por ejemplo, acá el tema de eh, esto fue en el 2024, el año pasado, en octubre, hubo un foro mundial de la agricultura familiar, en donde una de las grandes conclusiones a las que se llegó es que la implementación actual de las tecnologías digitales sirve es para reforzar el poder de las corporaciones y de los agronegocios. Y ojo, porque esto es supremamente importante frente al uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pero, profe, ya usted está ligando muy fino. ¿Cómo así que entonces si yo uso la inteligencia artificial voy a reforzar el sistema actual del agro colombiano? ¿Eso qué tiene que ver? Pues efectivamente, cuando uno habla de nuestro sistema actual en el lenguaje, si ustedes son profesionales del agro, los que están acá conectados, ustedes saben que normalmente los lenguajes que nosotros, aquí les voy poniendo el QR para que por favor me colaboren con la asistencia. Si ustedes saben, pues el lenguaje actual del agro es como el de muchos otros sectores en cuanto a cuál es la ganancia, que es el beneficio financiero obtenido de las actividades agrícolas. El rendimiento es, o sea, si usted no habla de rendimiento y es un profesional del agro, no sé qué hace en este sistema. Toneladas por hectárea, toneladas por fanegada, kilo, en fin, ese es el rendimiento. La aceleración, cómo aumento yo la velocidad y la eficiencia de la producción agrícola, cómo optimizo los procesos agrícolas para que sean lo más eficiente posibles. La rentabilidad, por supuesto. Y yo no estoy diciendo que estos conceptos no sean necesarios, por supuesto. Tenemos unidades productivas, pues para sacar dinero. No somos unidades productivas sin ánimo de lucro, no, el objetivo es lucrarnos. El problema realmente es que el pequeño productor, en muchos de los casos, lastimosamente es el que no puede implementar este tipo de procesos, de este tipo de lenguaje, debido justamente a ese relevo tecnológico al que está sumado pues, en nuestro país y en general en América Latina y el Caribe. No lo digo yo, muchachos. O sea, nuevamente no se trata de que es que, no, por ejemplo, miremos, esto es un documento muy interesante que sacó la FAO y pues la FAO hace parte de la ONU, que es Tecnologías Digitales en la Agricultura y las Zonas Rurales. Es un documento de orientación. Y una de las conclusiones a las que llegaba en este documento es que los pequeños agricultores están en desventaja
frente a los grandes agronegocios en la adopción de tecnologías digitales. Y pues eso puede generar diferencias significativas en productividad y acceso a mercados. Los pequeños agricultores están en desventaja frente a los grandes agronegocios en la adopción de tecnologías digitales. Mientras que aquí nos preguntamos cómo hacer para que la inteligencia artificial no alucine, que es un proceso muy, y ojo, porque lo trajo nuestro anterior panelista y supongo que lo hemos hablado en la semana. Eh, la inteligencia artificial alucina. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que uno le pregunta a la inteligencia, deme el dato de tal cuestión y deme la fuente. Y le bota el dato. Usted le bota el dato y ojo porque eso es supremamente delicado. Yo le he cogido desconfianza en la inteligencia artificial por eso. Como académico, pues nosotros debemos, y es nuestra función, verificar las fuentes con las que justamente traemos este tipo de información en muchos contextos, en los salones de clase, en las investigaciones, en estos seminarios y le puede inventar y dar un dato. Y entonces yo le digo, bueno, pásame la fuente. Le pasa ahí el link. Discúlpame, lo busqué y no está el dato. Ah, no, discúlpame, es que ese dato no está. Realmente tienes que asegurarte de buscándolo. O sea, alucinar es un proceso en el que la inteligencia artificial le inventa a una información. Y mientras que en muchos sectores el problema es cómo hacer para que la inteligencia artificial no alucine en otros sectores, y quisiera estar exagerando. El problema es que ni siquiera las personas cuentan con un correo electrónico, con un WhatsApp, con un internet. Entonces hay una clara desventaja frente a nosotros, los que estamos en las grandes ciudades, o no en las grandes ciudades, en los centros urbanos, en donde tenemos acceso a estas tecnologías digitales. Mientras que el pequeño agricultor, pues definitivamente está en esa gran desventaja. Y no estamos hablando de que entonces los grandes agronegocios son los culpables de la... No, no, es pues pues, el objetivo de los grandes negocios es crecer y ganar económicamente y está bien. Pero cuando uno mira, y hay una cantidad de documentos maravillosos que les recomiendo, está por ejemplo este de la CEPAL, que habla sobre la digitalización y cambio tecnológico en las MIPYMES agrícolas y agroindustriales en América Latina. Menciona que 4% de las empresas del sector agropecuario consideran que cuentan con una estrategia digital. 4%. O sea, que no sé, que hable con el cliente por WhatsApp. Es que pues estamos en un nivel en el que mientras unos sectores hablan con orgullo y está bien de los grandes problemas tecnológicos y los algoritmos de la inteligencia artificial, nosotros aún estamos peleando por tener una estrategia digital, por usar una red social, por usar una aplicación. Tan solo 4% de las empresas del sector agropecuario. Un 28,8% de la población rural, esto es un dato de Colombia, esto es de Azuero, del 2000, permítanme que aquí tengo el dato, esto es del 2022, construyendo un escenario habilitador para la tecnología en la agricultura, Agrotech, una oportunidad para Colombia. Menciona que el 28,8% de la población rural tiene acceso a Internet. Esta es una cifra escandalosa. Mientras que en las ciudades el Internet supera el 95%. En el agro contamos ni con el 30%. Entonces uno se pregunta, bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial en el agro. Arrancábamos con un escenario bonito de tractores, de drones, y hay muchos más. O sea, la inteligencia artificial realmente en la gran agroindustria está fuertísima. En flores, no solo inteligencia artificial, la tecnología. Yo siempre cuento una anécdota que yo creo que se reirán de mí los floricultores de lo básico que es la anécdota. Estaba yo contando unos ácaros para un control de población de ácaros en rosa. Y estaba yo como al mediodía, eran como las 11:30, 12, y estaba haciendo un calor fuertecito. El invernadero se abre automáticamente con los sensores de temperatura.
para que la temperatura salga, pues para que el calor caliente salga y la temperatura nuevamente se regule. Esas rosas viven mejor que nosotros. Entonces, fíjense cómo las diferencias tecnológicas, pues definitivamente en el mismo agro existen y están presentes. Y creo que es muy necesario mencionarlo en un seminario como este, pues porque pues, el campesinado en Colombia representa el 26,3%. Estamos hablando de más de 12 millones de personas que se consideran campesinos en Colombia. Y este es un reporte del DANE en el año 2023. Pero no solo es por el número, es porque la mayoría de los pequeños productores son los que realmente alimentan a la mayoría de los colombianos y en general del mundo. La agroindustria, por el contrario, pues, y yo estoy aquí en contra de la agroindustria, solo estoy dando los datos, eh, participa en la alimentación humana más o menos hasta un 30%. Entonces, imagínense, imaginémonos solo un momento en el que realmente estos pequeños productores se les diera esa oportunidad de acceder a la tecnología. Lo que haríamos sería una transformación mundial. No solo me refiero a Colombia, sino al mundo entero. Sería una transformación, sería un sueño. Eso sería una verdadera utopía. Y ahí es donde justamente no es el sector privado ni la agroindustria, a mi parecer, tiene un papel importante, es el Estado, y lo dice el Banco Mundial. El papel del Estado es fundamental para garantizar que las oportunidades digitales lleguen a los sectores más vulnerables, incluidos los pequeños productores rurales. Más claro no puede ser. Aquí es donde tenemos que exigir justamente este tipo de políticas que lleguen a los pequeños productores. Qué bonito con todo este tema que hoy en día, ojo, no se habla de empalme generacional, sino, perdón, no se habla de relevo generacional. Imagínense uno ya viejito y el relevo, ya viene el que lo va a relevar y yo qué hago. No, es un empalme, es un compartir de experiencias entre las generaciones que pues ya tienen bastante experiencia y las que están empezando a ganar experiencia en el agro. Por eso hablamos del empalme. Y qué bonito que todo esto estuviera acompañado de las oportunidades digitales. Aquí les estoy dejando el QR, perdón, para la firma de asistencia. Qué pena ser tan insistente, pero es necesario. Entonces, fíjense que es muy importante, pues, este papel para que mejoremos tecnológicamente y justamente para cerrar esta charla, les quiero compartir esa experiencia tan bonita que se puede hacer para el pequeño agricultor usando la inteligencia artificial. Porque no se trata solo de quedarnos en la queja, no se trata de mostrar lo bonito de la agroindustria, sino también de lo bonito que se está haciendo con la inteligencia artificial para el pequeño productor y en donde el papel del Estado juega un papel importante. Resulta que AgroSavia es, mejor dicho, es lo que antes se conocía como Corpoica en Colombia, y es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria en el país. Y este instituto es donde es un instituto público, es del Estado, y aquí es donde está la gente que decidió no ser feliz, que decidió dedicarse a la investigación en alma, vida y corazón. No, mentira, yo siempre molesto que no son felices, pero es que la investigación es muy fuerte, muchachos. La investigación requiere de mucho sacrificio. La investigación no, o sea, en la investigación para la gente, por ejemplo, ahorita acabamos de escuchar a un doctorado y muchas personas que han estado en esta semana, y la verdad es que los investigadores, oh, o sea, sacrifican vidas familiares, sacrifican vidas personales, porque la investigación así lo requiere. Los procesos de investigación son muy pesados y muy fuertes. Y entonces en Agrosavia están lo que en el Estado están los investigadores así, más poderosos, más fuertes del país. Y pues no es que yo trabaje en eso, yo quisiera que al menos Agrosavia me mande un WhatsApp ahí con no, cualquier cosa, no, estoy molestando. Pero la verdad es que es una entidad muy interesante para Colombia en cuanto a la investigación que genera. Y ellos justamente proponen, como muchos
agricultores, pequeños agricultores, mandan a hacer su análisis de fertilidad en este tipo de entidades como Agrosavia, como la Universidad Nacional, como por ejemplo la Santo Tomás, muchas universidades, que hablo de estas universidades porque en general este tipo de instituciones no tienen ese ánimo de lucro, pero sí se quedan con esa información. Es decir, cuando yo mando un análisis de suelos de mi finca en Agua de Dios, y este es un análisis con 3 muestras y ya está, ya hoy en día no, está ubicado en tal vereda, en tal sitio, eso se puede georreferenciar muy fácilmente o con los datos, ya quedan con esa información de cómo son los suelos de allí y del otro lado y del otro lado. Pues realmente, y como lo hemos visto, la inteligencia artificial, uno de los tipos de inteligencia artificial, se basa en esa información para tomar decisiones. Y eso es lo que se ha hecho en Agrosavia. En Agrosavia hay bueno, y dirán, se los aseguro, ojalá que Agrosavia, por favor, págame. No, estoy molestando, pero la verdad es que me parece tan bonito lo que hacen con este tipo de iniciativas, en donde usaron más de 10.000 registros de análisis de suelos y planes de fertilización, más de 300.000 datos de información para la construcción del modelo y algoritmo, para que cuando usted lleve una muestra de suelos, pues evidentemente pueda predecir con base en su cultivo cuáles son las mejores recomendaciones para que usted nutra su cultivo. Eso es supremamente interesante y sobre todo que aquí hay una iniciativa muy bonita porque también en los municipios normalmente encontramos un Servientrega, un Efecti, que normalmente no estoy aquí tampoco haciéndole publicidad ni a Servientrega ni a Efecti, pero normalmente encontramos estos sitios en donde en Efecti usted paga y y es decir, está involucrado ya el transporte dentro de todo el pago pues para que al pequeño productor no le quede tan duro tener que desplazarse hasta Tibaitatá, en Bogotá, en Mosquera, y allá entre... No, allá ya hay un servicio de recolección de la muestra y entrega de los análisis de los resultados. Pero tal vez lo más llamativo de esta iniciativa es justamente que por medio del sistema de inteligencia artificial que ellos han desarrollado, se permite la predicción de las recomendaciones agronómicas basadas en los datos analizados de cultivos y de regiones similares. Entonces, pues ya no es solo la recomendación que yo voy a hacer con base en su cultivo y su análisis de suelos, sino que lo va a comparar con 300.000 datos, más de 10.000 registros, y esto fue como en el 2020. Hoy en día ya deben tener muchos más registros que con base en esa inteligencia artificial, pues uno puede tener una recomendación mucho más precisa y rápida. Porque no es como antes, y el que esté aquí de laboratorista de Agrosavia, no es contra ti, sino antes el laboratorista pues tenía que hacer todo el proceso y mientras se echaba cálculos, hoy en día ya es simplemente, está acá tú, todo este proceso. No es que no se hagan los procesos de análisis químico, sino que en cuanto a la recomendación, la predicción que se le da para la obtención de nutrientes, pues es muchísimo más precisa. Si usted está cultivando papa en Boyacá, en Saboyá, por poner un ejemplo, y ya otras personas, 3, 4, han llevado análisis de suelo allá, pues ya hay un histórico y hay una posibilidad de que pues, si esto tiene variables similares, pues muy posiblemente la recomendación, la acidez de suelo, la capacidad de intercambio catiónico de su suelo, vaya a tener unas características muy similares, lo que le permite que la recomendación que usted va a obtener sea mucho más precisa porque no es la primera vez que se está analizando ese suelo. Entonces, fíjense cómo en este caso la inteligencia artificial, con base en una iniciativa estatal, permite beneficiar al pequeño productor. Y entonces, cuando uno mira, inicialmente, pues se predijeron planes de fertilización para 200 cultivos. Evidentemente, dentro de los principales cultivos pues, que tenemos nosotros son pastos. No me voy a meter ahorita en el tema de pastos. También tenemos café, plátanos, cítricos, aguacate, maíz, que son de los cultivos pues, más representativos en Colombia. No hablar de café en una charla agro sería algo pecaminoso. Entonces, fíjense cómo en un principio
se predijeron estos 200 cultivos, pero hoy en día hay muchísimas más especies que se están cultivando y que permite todo este tipo de análisis a través de la inteligencia artificial. Se han realizado más de 4.000 predicciones de planes de fertilización para cultivos de más de 800 agricultores del país para cerca de más de 100 cultivos ya. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay una herramienta supremamente interesante con base en los históricos que también los tienen las universidades. Muchas universidades también prestan este servicio y tienen esa información ahí. Pues, ¿cómo entonces puedo yo aprovechar esa información para correr un modelo de inteligencia artificial y que los próximos servicios que yo ofrezca tengan ese tipo de precisión? Pero ojo, no se queda ahí. Adicionalmente, para los que no tienen cultivo, sino para los que están en el sector pecuario, también existe una herramienta supremamente interesante y es Alimentro, que también hace parte de Agrosal. Pues ustedes de verdad dirán que yo estoy aquí haciéndole publicidad a Agrosal. No, es una entidad que me parece que es muy bonita y muy interesante. Y entonces ellos lo que analizan acá con estas bases de datos es en cada región cuáles son los tipos de forrajes que le convienen más, en este caso, por ejemplo, a la ganadería. Entonces, que en el Caribe húmedo lo mejor que va a ser el Angleton y el Colosuana, en el Caribe seco Colosuana, Angleton y Guinea, en los valles interandinos que el pasto estrella, en la región andina el Kikuyu y el Raigrás, en la Orinoquia que tal el Braquiaria, dependiendo obviamente la profundidad radical de cada una de estas de las especies, de los requerimientos nutricionales, del clima. Entonces dicen, miren, los forrajes bases para estas regiones son estos. Entonces ya usted no va, yo qué siembro, yo voy a sembrar un Cuba 22, no. Aquí ya hay unas recomendaciones como tal de los forrajes que de manera regional cada uno de nosotros puede implementar, dependiendo la región, pero no para ahí. Justamente hacen un análisis de cada uno de estos forrajes a nivel regional, en donde tienen más de 44.000 registros muestra de estos pastos, de estos forrajes. Hay más de 1.800.000 análisis con unos más de 218 usuarios. Y entonces ya de esa manera están los mapas de muestras del forraje en de 29 departamentos, 366 municipios, 1.614 predios. Entonces ya se empieza justamente, y nuevamente volvemos al tema de la inteligencia artificial. Empezamos a usar toda esta información alimentando el algoritmo y creando el modelo para predecir cuál es el mejor forraje que usted debería usar en la ganadería. Aquí Rubis dice que no escucho muy bien porque está lloviendo por acá muy duro, Rubis. Ahí, perdóname, ahí voy a hablar más durito entonces para ganarle allá los frenos. Es gente que se conecta al agro. Bienvenidos, somos más de 300 aquí en YouTube. Fíjense cómo este tipo de iniciativas pues realmente sí son mucho más cercanas al pequeño productor. Porque pues justamente la inteligencia artificial no solo debe estar enfocada en las grandes producciones, sino también al pequeño productor, sin dejar y sin competir, que es que aquí más que... No, 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 para todos tiene que ser por igual. Pero ojo, no termina ahí la bellezura de esta iniciativa. También tenemos el caso de, después de determinar este tipo de forrajes, viene el balanceador de dietas para animales del trópico. Entonces, con base en el cálculo de requerimientos nutricionales de los bovinos, cuáles son los nutrientes que necesitan el alimento, y el cálculo de costo de los recursos forrajeros, que ya vimos en la fase anterior, entonces le hace a usted un balance de qué es, cuáles son el balanceo de raciones a mínimo costo. Es decir, qué es lo que usted debe implementar si tiene este tipo de especie bovina y si tiene este tipo de forraje en esta región determinada, para que de esa manera usted tenga las raciones a mínimo costo y pues, de la mejor manera, o sea, de la manera más eficiente para su producción bovina en este caso. Entonces, con base en toda esta información, a la larga, lo que el ganadero en este caso tiene son dietas regionalizadas, con estrategias de alimentación costo eficientes.
y selección de recursos forrajeros con mayor potencial de uso. Puede que usted esté muy contento con su ryegrass, pero lo que realmente usted debe sembrar es kikuyu porque en su región y con base en la especie que usted está produciendo, pues lo que le vaya mejor sea esta. Y todo esto que me lo dice la cantidad de análisis de forrajes y la cantidad de solicitudes que se piden de dietas nutricionales para el ganado en determinadas regiones del país. Entonces, fíjense cómo si una iniciativa eh, de manera, yo no quiero ahorita tampoco enredarme con el tema, es que el Estado debe ser el que... No, si hay iniciativas privadas, también bienvenidas. Ayer estábamos en un programa que tenemos en YouTube, en el programa Agroindustria Com, búsquenlo en YouTube, en donde escuchábamos justamente a un laboratorio de fertilizantes químicos que le brinda los nutrientes a un cultivo de rosas. Supremamente interesante y supremamente válido también. Todo lo que busque una maximización de los recursos, pues es también válido. Pero si en este caso es un tema en el que el principal beneficiado también es el pequeño productor, pues creo que también es muy importante reconocer todo este esfuerzo de la creación del modelo y del algoritmo por parte de Agrosavia, pues para beneficiar tanto a las personas que quieren obtener una recomendación muy precisa y aterrizada a la región desde el punto de vista regional en el análisis de suelos y también pues para todo el contexto ganadero que nosotros tenemos en nuestro país, que pues es bastante la cantidad de hectáreas. Entonces, de esa manera, pues hicimos un recorrido de los principales eventos agroindustriales que se están llevando a cabo en el agro. También los grandes vacíos que tiene nuestra agricultura en temas principalmente de conectividad y de acceso a las tecnologías digitales. Pero cómo aún así, cuando realmente hay una voluntad de querer ayudar a los pequeños productores, se pueden desarrollar este tipo de iniciativas muy aterrizadas. Si ustedes se dan cuenta, y ya para terminar con yo sé que estoy aquí un poquito pasadito de tiempo y ojalá pues podamos responder algunas preguntas. Si ustedes se dan cuenta, muy posiblemente un pequeño productor no esté ahorita pensando en comprarse un dron, sino muy posiblemente en cómo sacar su análisis de suelos o cómo hacer para que su ganado gane más peso, pues para que sea más productivo. Y este tipo de soluciones están muy aterrizadas a las necesidades de los pequeños productores. Sin querer decir que si se puede comprar su dron, qué bueno. Tener ojos en el agro no es un juego ni un lujo. Un dron, la verdad, para mí es una herramienta muy necesaria, pues porque es una tecnología que me permite a mí estar en tiempo, en 2, 3, 4 kilómetros, mirando qué es lo que está sucediendo con mis producciones. De esa manera, entonces, pues me permito terminar la charla sobre inteligencia artificial en la agroindustria. No sé si aquí, por favor, les recomiendo nuevamente el tema de la asistencia, que es muy importante. Y no sé, Karen, si hay alguna pregunta. Sí, profe. Antes que nada, invitar a todos los participantes, tanto de la sala de Zoom como en YouTube, para que puedan dejar todas sus preguntas en el chat y así poder realizarlas aquí al profe. Antes que nada, darte las gracias por esta interesante charla. Sé que para muchas personas ha sido de mucha utilidad, ya que nos mostraste pues todo el contexto, la aplicación de la IA, pero realmente nos llevamos más que todo también la reflexión que nos haces con respecto al agrocolombiano. Y para empezar como tal esta ronda de preguntas, aquí le damos la palabra a Andrés Fierro, que nos ha acompañado durante toda la semana en el seminario y que seguro pues tiene un aporte muy importante en este momento. Muchas gracias. Yo sé que ya el tiempo es delicado. Seré muy breve. Bueno, mi nombre es Andrés Fierro. Yo soy profesor de una universidad en la Ciudad de México y me parece muy interesante sobre todo la parte final. Es decir, en la primera parte se ve, bueno, se aplica la parte más tecnológica de la inteligencia artificial, que yo la conocía como agricultura inteligente, pero ¿y los pequeños productores dónde están, no? O sea, es un problema muy importante. Eso es correcto. Yo soy de la idea como usted, es decir, no necesitamos meter todo
a un productor, sino con una cosa pequeña que se haga bien hecha, se eficientiza muchas cosas. El hecho de hacer un buen análisis, dar un buen diagnóstico y hacer una correcta recomendación es un primer nivel. Un segundo nivel, como usted dice, es el aspecto de la nutrición. Esos dos aspectos bien hechos son una maravilla, una maravilla. Entonces yo lo felicito en ese sentido porque vamos, se parecía que iba a quedar hueco la parte de los pequeños productores, pero muy bien. Lo felicito, muchas gracias. Gracias, profe Andrés. También aquí en Ciudad de México estamos compartiendo la misma ciudad, pero qué bueno que sigamos impactando el agro. Y sí, efectivamente lo que su merced dice es muy cierto. Cuando nosotros hemos vivido el agro, que supongo que su merced también lo ha hecho, uno se da cuenta que la tecnología no puede ser un tema excluyente para unos y que otros simplemente se queden mirándola. Entonces, pues efectivamente hay formas para que los pequeños productores también puedan salir adelante y puedan acceder a este tipo de tecnologías. Y sí, no quería dejar de lado al pequeño productor en esta charla, así que gracias por resaltar. Listo, profe. Por aquí teníamos otra pregunta que se realizó más o menos a la mitad de la charla. Tú nos diste obviamente una información muy amplia con respecto al tema de la inteligencia artificial, pero a modo de conclusión, ¿tú cuál crees que es el principal beneficio de utilizar inteligencia artificial en la agricultura y la agroindustria? Oh, qué pregunta tan buena. La verdad es que dentro de los principales beneficios, yo creo sinceramente que, como lo mencionaba ahorita, la inteligencia artificial en la agricultura especialmente, no creo que vaya a hacer lo que posiblemente en la semana inteligencia artificial va a terminar esclavizando a la humanidad. Sarah Connor está sin orgullo por nosotros. No, no, no. Yo realmente creo que la inteligencia artificial, y qué buena pregunta, es una herramienta que dependiendo del enfoque que cada uno le dé, le va a representar esos beneficios. Por ejemplo, si yo le pregunto a la inteligencia artificial, porque hoy en día te bota los datos y te bota la información, y le dices, no, mira, tengo un cultivo de maíz, tengo 300 hectáreas de maíz y quiero saber cómo hacerla más rentable, y le botas todos los datos, le puedes meter hasta el análisis de suelos, porque hoy en día te recibe información, documento y te puede hacer todo un manejo. Quiero que me dé el manejo de este cultivo. Pues realmente ahí el beneficio viene siendo, no es transformador. Y ese es uno de los grandes riesgos que yo considero que tiene la inteligencia artificial en la agroindustria. Cuando muchas veces uno escucha estos títulos evocadores de investigación en la inteligencia artificial en la agricultura sostenible, yo realmente digo, ¿realmente está buscando la agricultura sostenible cuando estamos basándonos en los mismos parámetros de que el rendimiento, de que ta, ta, ta? Si yo realmente, y es muy importante, por eso lo que mencionaban en la charla anterior y a lo largo de esta semana, el prompt, aquí con la inteligencia artificial, es más importante saber hacerse la pregunta que obtener la respuesta. Porque si tú le vas a preguntar, bueno, y en estas 300 hectáreas, ¿cómo vas a tener tu plan y cómo hacer para tener muy posiblemente un cultivo productivo? Pero realmente, ¿qué es la sostenibilidad? Más bien, ¿cómo hago yo para que en este terreno pueda ser sostenible? ¿O cómo puedo hacer yo para tener algo que vemos ahorita en el curso de agroecología de insectos que estamos dictando los martes? ¿Cómo puedo hacer yo una redistribución agroecológica? Porque si voy a seguir en un monocultivo, pues estamos simplemente perpetuando estos sistemas productivos que ya están demostrados que no son sostenibles. Entonces, los beneficios que se obtienen de la inteligencia artificial para la agricultura, yo creo que dependen de cada uno de los productores que le hace la consulta a la inteligencia artificial y dependiendo del alcance y la visión que se tenga. Si es para perpetuar estos modelos insostenibles, y me disculpan, yo sí soy muy, yo sí soy muy drástico frente al monocultivo. Yo realmente siento que es un modelo que es supremamente insostenible y si vamos a hacer preguntas, es cómo hacer para acabar el cogollero del maíz. Pues hombre, sí, le va a dar la respuesta, pero el beneficio no va a ser mayor que lo que
Actualmente se está haciendo porque la inteligencia artificial se basa en toda esta información de la que ya se está nutrida, de lo que está nutrido. Pero si yo por el contrario empiezo es a generarle preguntas que me saquen de ese modelo actual para un modelo verdaderamente sostenible. Por ejemplo, ¿cómo hacer para que mi cultivo de maíz tenga gradualmente un proceso o una producción agroecológica? Ah, bueno, ya, ya ahí la pregunta cambia y entonces ya puede empezar a generarle algunas ideas y eso es uno de los grandes beneficios de la inteligencia artificial, que genera ideas que posiblemente uno no tenga en mente, pero que a lo largo de toda la información que la humanidad ha aportado a lo largo del conocimiento y de las interacciones que se han tenido, pues le dicen, no, vea, la mejor manera es que usted este semestre siembre maíz, pero el próximo vaya abriendo calles y ahí meta otro cultivo y en el próximo involucre más especies para que su cultivo y su sistema productivo sea más equilibrado. Entonces ahí es donde está realmente el beneficio. Pero si es para perpetuar un sistema insostenible, pues yo creo que realmente el beneficio va a ser más bien mínimo. Súper, profe. Mil gracias por esa aclaración. Aquí tenemos también una pregunta que de pronto nos va a orientar un poco más sobre términos y es, ¿cuál es la diferencia entre agricultura de precisión con la inteligencia artificial en la agricultura? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Quién la hace, Karen? Perdóname. Aquí lo menciona Janet Viviana desde YouTube. Perfecto. Karen, perdón, Janet. Janet, digamos que la agricultura de precisión es un modelo que, hay que decirlo, generalmente viene y es un hijo, o no es un hijo, es como el modelo principal, el hijo bobo, por decirlo, el hijo favorito de la Revolución Verde. El siglo pasado, en el siglo XX, a mediados del siglo XX se metió mucho todo el concepto de la agricultura de precisión. Es decir, cómo siembras una especie única con una manera muy precisa. Y ahí hay que rescatar también una cuestión. La agricultura de precisión es encantadora en cuanto a la técnica. ¡Oh! O sea, incluso hoy en día los tractores que se manejan en la agricultura de precisión son por milímetros. Le colocan el fertilizante a las plantas que ni siquiera le rozan las hojas. Eso es una precisión absurdamente preciosa. Ahora, realmente no es sostenible. La agricultura de precisión lo que hace es en un área inmensa poner una sola especie. Y yo sé que ya nos estamos volviendo aquí un poco al tema agroecológico, pero yo soy muy, muy de la agroecología y por eso no quiero decir con esto que haya una diferencia con la tecnología, ¿no? Por el contrario, tenemos que sacarle el jugo a la tecnología y volviendo a la pregunta, la agricultura de precisión es esto, sembrar una sola especie con una precisión maravillosa, no solo en términos de cada centímetro, no, usa tecnología, por ejemplo, de dosis variable, en donde si en una parte de tu sistema productivo hace falta agua y en la otra no, pues ¿para qué ponerle a todo el sistema productivo agua? Es muy eficiente en cuanto al uso de recursos, en cuanto al uso de nutrientes. Si en estas dos zonas de aquí hace falta nitrógeno, pero en esta hay exceso, pues pongamos nitrógeno solo en estas dos zonas. Es supremamente interesante desde el punto de vista de la técnica. Ahora, la inteligencia artificial, digamos que pues ya relacionado con la agricultura, es un modelo que te permite, o es una herramienta más bien, que te permite pues coger toda esta experiencia a lo largo de la historia, porque yo le he preguntado a la inteligencia artificial modelos, por ejemplo, agroecológicos, y también te bota una cantidad de información importante. Y por eso es que, digamos que hay una gran diferencia entre lo que es la agricultura de precisión y lo que es hoy en día la agricultura del siglo XXI. Ya estamos en el siglo XXI. No puede ser que todavía sigamos repitiendo las prácticas menos sostenibles del siglo XX. Y eso es lo que en la mayoría de los casos tiene a la agricultura más de la industria que del pequeño productor en el jaque tan fuerte en el que está, porque las bases de la agricultura de precisión son justamente la que hoy no le permiten esa sostenibilidad. Uso de fertilizantes, uso de agroquímicos, una sola especie en un sistema productivo. Entonces, este tipo de bases que son las que sustentan la revolución verde, hoy en día ya han hecho que los suelos estén en un nivel de desgaste que ya no pueden más.
Pero como son las bases, es un jaque mate mismo que tiene la propia Revolución Verde y por eso hoy en día se están buscando nuevas alternativas de producción. Es prácticamente volver a lo que había antes del siglo XX, en donde éramos más sostenibles, no con eso diciendo que tenemos que ponernos unos taparrabos, aprovechar la tecnología no tengo nada en contra de los taparrabos, si alguien los tiene puestos, que usted sea feliz. Pero a lo que voy es que tenemos que aprovechar las tecnologías que hoy en día tenemos, pues para llevar la agricultura a un nivel del siglo XXI en donde sea verdaderamente sostenible. Qué pena que es que me apasiono con las preguntas pero continúa, Karen, perdón. Listo, profe. Precisamente tú que acabas de mencionar la parte de sueldos y que también lo vimos dentro de tu presentación, aquí Miller Estupiñán nos hace esta pregunta. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial basada en modelos de tiempo para solucionar la dinámica de suelos afectados por los cambios climáticos de muchas regiones frente a las pérdidas de sus cosechas? Miller, a ver, tú me vuelves a repetir la pregunta, por favor, es que es un poquito larga y tiene Listo. varias variables, perdón. Listo. Entonces, en primer lugar, ¿qué está haciendo la inteligencia artificial basada en modelos de tiempo para solucionar la dinámica de suelos afectados por cambios climáticos? Esto en muchas regiones frente a la pérdida de sus cosechas. Súper buena esa pregunta, Miller, muchas gracias. Y la verdad, nuevamente volvemos a varios escenarios en este caso. Por ejemplo, para el caso del pequeño productor, volviendo al pequeño productor, y aquí sí es un caso, eh, quiero arrancar por ahí porque vamos a terminar con un caso un poco más feliz. Lastimosamente, el pequeño productor, y no estoy aquí para juzgarlo, yo siempre he dicho, el pequeño productor ya le toca bastante con lo que le toca producir, como para que ahora le digamos, ¿por qué no lleva usted información? ¿Por qué no la registra en una base? No, pero en muchos casos cuando uno visita al pequeño productor, de los más juiciosos que uno puede encontrar, llevan en un cuaderno cuánto han comprado para su sistema productivo. Es decir, ¿cómo así, don Misael? Por poner un ejemplo. Entonces, don Misael, mire, la semana pasada compré este bulto, la semilla me costó tanto, a veces ni incluyen la mano de obra. Entonces, la información que lastimosamente los pequeños productores tienen acerca de sus sistemas productivos es una información que debe reforzarse mucho porque no hay casi información para poder generar ese tipo de predicciones frente a los posibles cambios de suelo frente al cambio climático. Lo que sí hay de información hoy en día, las grandes agroindustrias tienen ese tipo de información, eso sí, hay algunas muy celosas. Aquí lo digo, si está alguien de Palma, discúlpeme, un Centro Nacional de Investigación en Palma debería ser mucho más abierto con la investigación y no tan cerrado porque pues para eso son centros en donde hay recursos públicos que también se contribuyen. Pero hay un documento muy interesante sobre cambio climático y es el IPCC. El IPCC, pues es un documento a nivel de cambio climático que hace predicciones y proyecciones con inteligencia artificial con base en todo lo ocurrido de cambio climático en temas de suelo, en temas de cambio de temperatura, no, abarca todas las variables y hace proyecciones casi hasta el 2100. Es un documento, son 1800 páginas, pero hay una página, hay un capítulo enfocado a lo que es Latinoamérica y el Caribe. Y la verdad es un documento, es una joya. Este IPCC es el documento, es un documento técnico, esto no es un documento político, pero es el documento base para que normalmente en las cumbres de cambio climático en la ONU, los gobernantes se basan en ese documento pues para generar las políticas y todo el tema. Que se cumplan es otra cosa, pero el documento es completamente rescatable y permite comprender como el problema de suelo, el problema de agua, el problema de temperatura, el problema de biodiversidad. Lo moldean y lo modelan con la inteligencia artificial y hacen proyecciones a 2100, o sea, al año 2100. Posiblemente, ojalá todos estemos vivos para ese entonces, pero son unas proyecciones impresionantes, con mapas, es muy bonito, ahí hay una muy buena información. Listo, profe. Ya para cerrar el espacio tenemos una última pregunta y es que de pronto, ¿qué políticas pueden ser aplicadas para ayudar a promover
la inteligencia artificial en el agro colombiano, ¿sí? Teniendo en cuenta pues todo lo que tú nos mencionaste, que de pronto este sector no todos tienen acceso a servicios públicos, internet, entonces de pronto, ¿qué políticas tú conoces que se podrían potenciar o se podrían aplicar para promover pues esta nueva tecnología? Mira que yo no creo que sea un tema de políticas, ¿sabes? La verdad es que en Colombia sobran políticas. A mis estudiantes normalmente les digo, cuando vemos gestión ambiental, vemos una cantidad de políticas asociadas a la conservación, pero cuando miras ninguna de ellas se cumple. Yo creo que más que políticas para el agro enfocadas a la inteligencia artificial, yo creería que lo más importante es que haya voluntad política para que haya una verdadera conectividad. Ese es uno de los grandes rezagos que tiene nuestro agro y en Latinoamérica en general. Encontrar estos porcentajes tan bajos de conexión a Internet. Uno dice, hombre, acá, y discúlpeme, no, no, la charla anterior fue uf, impresionante y mencionaban los grandes problemas que tenían con los algoritmos, con mil formas, con la alucinación de la inteligencia artificial. Dice, nuestro problema es que realmente ni siquiera hemos llegado al nivel de tener esos problemas porque no hay conectividad. No hay conectividad no solo para acceder a la inteligencia artificial, para el uso de información, de redes sociales, de buscadores, toda esa brecha de digitalización que le permite a los productores acceder, pues definitivamente sí es un tema muy fuerte. En Colombia se conocen los puntos Vive Digital, que son puntos en donde los productores pueden acceder en unos espacios a Internet, pero no debería ser así. Debería realmente poder todo el mundo acceder al Internet y creo que eso es una de las grandes, no creo que, no, yo creo que ya hay una política de, de conectividad y el problema es que los gobiernos se engañan a sí mismos. Entonces, a ellos les conviene decir, no, es que Colombia ya está en un 95% La verdad es que no es esa. Y lo veo yo con mis estudiantes que se conectan en muchas regiones del país y lo que te decía. Al principio sonaba gracioso que un estudiante estaba pues montado en un árbol para agarrar señal para la clase, pero cuando uno se da cuenta, más que gracioso es triste. Es triste que personas que se quieran formar, que quieran salir adelante, tengan que vivir unas situaciones que en otros casos y en otros sectores, como les decía aquí, la mayoría de nosotros posiblemente estamos sentados en nuestro sofá con nuestro wifi, mientras que hay otros que ni siquiera pueden acceder, no porque a este tipo de charlas o a la charla que la persona quiera acceder. Entonces, creo que políticas sobran, pero lo que falta es más voluntad.